veces. Ok. Entonces, habíamos dicho que hay en la anatomía del riñón una corteza y una médula, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho de la nefrona? Que la nefrona tiene una parte en la corteza y una parte en la médula. ¿Sí? Que lo que estaba en la corteza era el glomérulo, el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. Y lo que estaba en la médula era las arterias. Entonces tenemos aquí el glomérulo, que más o menos es esto, túbulo contorneado proximal, que está cerca del origen, asa de L, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Ok. ¿Está vacía? Las arterias, entonces viene la arteria renal, entra por el ilio. La arteria renal es una arteriota muy oscura. Una de las arterias se entra, no viene de ningún lado, viene directo de la aorta. O sea, la irrigación del riñón viene directa de la aorta. O sea, la aorta, arteria renal, el riñón. No es como la del pie que viene de la femoral la safena, no. Directamente de la aorta viene la arteria renal. De la arteria renal se va dividiendo en arterias intralobulares, las arciformes, que se llaman arciformes porque son forma de arco, interlobulares, que son las que dan las aferentes, llegan al glomérulo, dan las aferentes y luego los capilares perivasculares. Eso sería la forma en que entra la parte arterial y después se devuelve por la parte venosa. Pero fíjense que en todo esto no ha habido ni una vena, ¿no? Por eso que se llama un circuito en serie. Ok, bueno, esto de la anatomía, no se lo va a preguntar examen, pero tiene que saber que esta pirámide, el lóbulo, está formado por una arteria y la arteria tiene que irse a la corteza, porque la corteza es donde están los glomérulos, ¿sí? Y esta arteria tiene esta forma así, por eso que se llama arciforme. Ok, entonces fíjense esto. Dijimos que la sangre del riñón viene directo de la aorta, o sea que viene con alta presión. Porque la aorta, dijimos en la clase anterior que la presión más grande está en los vasos más grandes y luego la presión se va a ir disminuyendo. O sea que al riñón, al llegarle un vaso sanguíneo de la aorta, directamente ya tiene una alta presión. O sea, tiene que lidiar con eso, tiene con una sangre de alta presión. Entonces, cuando cada glomérulo recibe sangre por las arterias aferentes, su función es que parte del plasma se salga hacia formar la orina. Por eso estamos diciendo que la orina es un filtrado de plasma. ¿Qué ocurre en el glomérulo? En el glomérulo llega la sangre, él la filtra, deja pasar una cantidad y la sangre sigue su camino, pero ya con un pedazo menos. ¿Cuánto es ese pedazo menos? El 20%. O sea que el riñón le entra el 100% de la sangre que le entra, el 20% se le quita, hay un 20% de plasma que se sale. Y entonces entra de nuevo aquí. Y sale con el 80%. Luego el 80% llega, dijimos que formaba los capilares perivasculares, esos que están aquí, después sale la vena. Entonces, generalmente la función de las nefronas se hace de esta manera, ¿no? O sea, se esquematiza de esta manera. ¿Cuál es el camino de la sangre? Yo le pongo el examen. Dígame el camino de la sangre. El camino de la sangre es... ¿Cómo se llama esta arteria? Aferente. ¿Cómo se llama esto? No. Capilares del glomérulo. Después, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? Capilares perivasculares. Y después sale la vena. ¿Sí? ¿Cuál es el camino de la orina? ¿El camino de la orina cuál es? Filtración de los capilares hacia la cápsula de Bowman.
La cápsula de Bowman llega al túbulo contorneado, este pedacito de aquí, túbulo contorneado proximal. Entra al asa de L, luego túbulo contorneado distal, luego túbulo colector, luego de la vejiga llata, uréter. O sea, llega aquí a la pelvis renal y de la pelvis renal se forma el uréter. Y del uréter sí va a la vejiga y de la vejiga va a la uretra. Ok. Bien. Entonces, como le estoy diciendo que el riñón viene, la arteria renal viene directa de la aorta, eso quiere decir que recibe una gran cantidad de sangre de alta presión. ¿Sí? De la aorta, sí. Donde está la aorta es alta presión. La aorta es una arteria elástica. Entonces, fíjense que el riñón recibe en reposo, recibe un 20% del gasto cardíaco. 20% del gasto cardíaco. ¿Cuánto es eso en litros? En humano. Pegamos la hora. ¿Cuánto es eso? En humano, ¿cuánto es el gasto cardíaco? ¿5 qué? 5 litros por minuto. Gasto cardíaco humano es 5 litros por minuto en promedio. Depende del tamaño y eso. 5 litros por minuto. ¿Cuántos son en mililitros? Mililitros. ¿Cómo pasan de litros a mililitros? 5.000 mililitros. Exactamente. O sea que el riñón recibe 5.000 mililitros. Gasto cardíaco son 5.000 mililitros por minuto. ¿Cuánto es el 20% de 5.000? 1000. O sea que el riñón, al recibir 20% del gasto cardíaco, recibe ¿cuánto? 1000 mililitros o 1 litro por minuto. ¿Cuánto dijimos que se filtraba del plasma? 20%, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? El 20% de 1 litro, 200 mililitros. O sea que el riñón filtra cada minuto 200 mililitros. 200 mililitros por minuto. ¿Cuánto sería en una hora? ¿Cuánto sería por 10 minutos? ¿Cuánto sería? 200 mililitros por 10 minutos. 2 litros en 10 minutos. ¿Y ustedes en 10 minutos orinan 2 litros? ¿Eso qué quiere decir? Que no todo lo que se filtra va a parar en la orina, porque si no, ustedes tuvieron que orinar cada 10 minutos, tuvieron que orinar 2 litros de orina. O sea, eso no ocurre, sino que en algún punto todo el plasma que se filtró tiene que volverse a la sangre. ¿Sí? De tal manera que ustedes van a terminar orinando por ahí medio litrico cada 5 o 6 horas. ¿Sí? Pero no orinan todo lo que se filtra. Porque si no tuvieran que orinar 2 litros cada 20 minutos, cada 10 minutos. ¿Estamos claros con eso? Okay. Yes. Bien. Siguiendo con las nefronas, hay 2 tipos de nefronas. Hay unas nefronas que están justo a la línea de la médula. Está la corteza y está la médula. ¿Sí sabe, ¿verdad? Corteza y médula. Y esta nefrona que está aquí está cerquita de la línea que divide entre la corteza y la médula. ¿Sí? La palabra o prefijo que significa para dar más noticias. Yo lo digo enfermo, hospitalizado en él. Okay. Entonces, la palabra que significa junto es justa. Entonces, estas nefronas, como están al lado de la médula, se llaman nefronas justa medulares. No tiene que decir glomerares, tiene que decir justa, está mal escrito. Justa medulares.
juxtamedulares. Quiere decir que se originan cerca de la línea que divide entre la corteza y la médula. Okay. Y estas que tienen están lejos. ¿Verdad? Si están lejos, entonces son nefronas corticales. Okay. Eso es lo mismo. Esta sería una juxtamedular y esta sería una cortical. Ok. ¿Qué pasa con esto? Como ven, una de las adaptaciones que tuvo los vertebrados para salirse del agua y ser animales terrestres es tener los riñones. Tanto las aves como todos los reptiles terrestres como los mamíferos eran seres acuáticos. O sea, la evolución al principio de la vida, hace 4.600 millones, no menos, 600 millones de años, 600 millones de años por ahí más o menos, pues la Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿verdad? Entonces, hace 600 millones de años, las especies marinas se fueron hacia la Tierra. Pero ¿qué pasa? Que su adaptación era para vivir dentro del agua, o sea que no tenían problemas para excretar los tóxicos, porque los peces actualmente lo hacen. Simplemente como están en el agua, botan el tóxico para el agua, ya está. Entonces, los animales, cuando empezaron a ser terrestres, ya no pudieron hacer eso, no pudieron expulsar directamente los tóxicos no tenían agua, tenían el aire. Tenían que acumular los tóxicos y luego formar un sistema urinario para poderlo excretar en forma de orina, pero sin deshidratarse. Tenían que hacer algo, concentrar todos los tóxicos y botar esos tóxicos en un poquito de agua, ¿no? Para no deshidratarse, porque como ustedes vieron en el líquido corporal, todas las células tienen agua, o sea, no se pueden deshidratar. Entonces, la primera adaptación que tuvieron que tener esos animales es buscar una forma de que los tóxicos que produce su cuerpo, concentrarlos y botarlos en un poquito de agua. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que si el animal estaba cerca del agua, inicialmente estaban cerca del agua, el poquito de agua que botaban, ellos inmediatamente la reponían porque estaban cerca del agua. Agarraban y volvían a tomar agua y ya está. Pero a medida que el animal fue caminando, fueron evolucionando y fueron alejándose del agua, tenían ahora menos disponibilidad de agua. Tenían que concentrar aún más esa excreción para perder la menor cantidad de agua posible. ¿Sí? Y esa evolución permanece hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Los animales que viven en el agua, ¿cuáles son los mamíferos que viven en el agua? La ballena, los delfines, la foca, la morsa, los ríos, las nutrias, todo animal que vive cerca del agua no va a tener deficiencia de agua. Por lo tanto, el riñón no tiene por qué ser tan eficiente concentrando la excreción. Simplemente agarra el tóxico, lo pone en la orina y bota la orina, no importa cómo esté esa orina. Pero el animal, por ejemplo, el animal que vive en el desierto, ¿cuál es el animal que vive en el desierto? El camello, ¿verdad? El camello no orina. Orina cuando tiene la capacidad de llegar a un oasis, tomar un poquito de agua, ahí él orina un poquito. Y esa orina parece concentradísima. No es que orina, tiene que orinar en algún momento, pero la vejiga concentra tanto, o sea, todos los riñones, y aparte la orina es grande, la orina un poquito. Entonces, igual que el gato. Porque el gato original que fue domesticado era el gato del desierto. Entonces, los riñones del gato funcionan más o menos igual que el del camello. Entonces, eso quiere decir que el riñón debe tener la capacidad de concentrar todos los tóxicos en un poquito de orina y botar. En la medida que el animal se aleja del agua, más capacidad tiene el riñón de concentrar la orina. Mientras más cerca esté el animal del agua, menos le hace falta y menos el riñón concentra la orina. ¿Sí? Está los dos, ¿verdad? O sea que la capacidad del riñón de concentrar la orina va a depender de dónde vive el animal. Si el animal vive cerca del agua, no le hace falta concentrar la orina, orina mucho. Si el animal está lejos del agua,
Orina. tienen que concentrar la orina para no perder agua en la orina. Ahora, ¿quién hace eso? El asa L. El asa L se encarga de concentrar la orina. Entonces, la asa L, para poder concentrar la orina, la vamos a ver ahorita, tiene que entrar dentro de la médula. Entonces, ustedes me dirán, bueno, si estamos hablando de si un animal vive lejos del agua, por consiguiente, tiene que concentrar la orina, por consiguiente, debe tener las nefronas que el asa de L sea larga. Si el animal vive cerca del agua, por consiguiente, no le hace falta concentrar la orina, quiere decir que las asas de L son cortas. No necesita concentrar la orina. Entonces, las especies que viven cerca del agua tienen más nefronas corticales, mientras que las especies que viven lejos del agua, relativamente lejos, nosotros no somos acuáticos, pero si tenemos agua, vamos para la nevera y tomamos agua. Pero sin embargo, nosotros tenemos una alta capacidad de concentrar la orina, ¿no? Si no, si ustedes llegan a su casa sin haber orinado toda la mañana, y llegan a su casa y sin haber tomado agua toda la mañana, cuando orinan, ¿qué orinan? Amarillo. Y con un olor fuerte. Eso quiere decir que es una orina concentrada. Eso es producto de que como ustedes no han tomado agua toda la mañana, el riñón ha tenido que concentrar la orina para evitar la pérdida de agua, para no deshidratarlo. Entonces el riñón concentra la orina y produce orina amarilla y muy olorosa, fuerte. ¿Y eso quién lo hizo? Lo hizo las neuronas yuxtamedulares. Porque nosotros tenemos una gran cantidad de neuronas yuxtamedulares. Pero si vamos a una nutria no tiene eso. ¿Por qué? Porque la nutria vive en el agua. Entonces la nutria tiene puras nefronas corticales. Vamos a ustedes que me están llamando. Volvemos a las